Estoy buscando mi usuario y contraseña. Dame un segundito. Acá está. Bueno, estoy compartiendo la plataforma de la fundación. No sé si la pueden visualizar. ¿Sí se ve? Sí, 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 se ve. listo. Bueno, no sé, me imagino que esto me sale solamente a mí. Bueno, el curso es este, ¿no? Módulo 9, Mercado 21, le han puesto ese nombre. Y bueno, aquí se van a ir colgando, me imagino que estas clases están siendo grabadas y a partir de mañana ya van a poder también, si quieren volver a escuchar la grabación. Bueno, aquí pueden ver algunos puntos importantes sobre sus responsabilidades. Esto quiero verlo con ustedes. No sé si se logra ver bien. Bueno, lo voy a abrir acá. ¿Están viendo el cronograma del módulo? Sí, sí, listo. Muy bien. Entonces, como ustedes ya están familiarizados con la hermenéutica de los módulos, de las clases. No sé por qué se me cierra. A ver, un segundito. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Pueden. Bueno, en la primera semana tenemos las siguientes actividades. Las clases van a desarrollarse los días de hoy, mañana 23 y el día viernes 27, si no me equivoco. ¿No? Perdón, es el viernes 25. Y la siguiente semana tendríamos clases el lunes 28, el miércoles 30 y finalmente acabamos el viernes 2 de julio. Estimo que, bueno, según vaya viendo el avance del curso, no sé si el mismo día viernes va a ser la evaluación. Yo no estilo hacer eso porque es básicamente perder un día de clases, ¿no? Y yo preferiría que destinemos otro día, ya pues puede ser un día del fin de semana o la primera semana de julio para que puedan hacer su evaluación. Después, ¿cómo está distribuida la nota? Bueno, tenemos un total de 100 puntos, los cuales están distribuidos de la siguiente forma. Tenemos unos foros. Cada semana se suben unos foros que ya lo deben tener visualizados ustedes. Tiene un par de preguntas cada foro y el desarrollo de los foros correctamente, coherentemente, tiene una puntuación de 5. Después hay una tarea que básicamente es el desarrollo de un cuestionario, de algunas preguntas, que vale 20 puntos, ¿sí? 20 puntos. Yo ya les pasé a los chicos ese cuestionario, ojalá que lo hayan subido a la plataforma, lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos el tema de la participación en clases. Eso tiene una puntuación en la primera semana de 5 puntos y en la segunda semana de otros 5 puntos. ¿Sí? Ahí, por favor, les pido, porque me han recomendado en la fundación, yo no suelo tomar asistencia, pero básicamente es un requerimiento de la fundación que tengan en lo posible sus cámaras prendidas. Entonces, ustedes van a notar que en el desarrollo del curso yo voy a ir haciendo un par de preguntas aleatoriamente, pues las personas que estén supuestamente presentes, pero que no contesten, bueno, perderán ese puntaje.
Finalmente, tenemos la evaluación final, que vale 60 puntos, y en suma todo nos da un total de 100 puntos. Si no estoy mal, es requisito de la fundación tener una nota mínima de aprobación de 7, ¿verdad? O perdón, de 70 en este caso, ¿verdad? Para lograr el puntaje de aprobación. Así que, bueno, tomen sus recados ahí. Las clases se desarrollan en un horario de las 19:30 a las 21. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Y finalmente, respecto a la tarea, como les decía Karen, va a estar, si no es que está ya hoy día ya disponible para ustedes, tal vez mañana, hasta mañana. Y esta tarea la van a entregar, por favor, hasta el día, tienen hasta la siguiente semana, que es el domingo 4 de julio. ¿Ok? Cuando acabe todo, tienen un horario ahí para entregarla a través de la plataforma también. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Yo creo que ha quedado todo claro. No, licenciado. Sí. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces, ya habiendo dado la introducción de clases y habiendo ya puesto los lineamientos de clase, rayado la cancha, entonces empecemos con el módulo. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, bueno, quería comentarles acerca de la plataforma. Como les decía, ustedes ya tienen el cronograma ahí. Tienen el material obligatorio, que es la presentación que vamos a empezar, ¿sí? Ya la pueden entonces seguir. Hay un set de lecturas obligatorias. Son 2. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Liz. Son 2 lecturas que son cortas. Yo les recomiendo que las lean porque va a ser sujeto de evaluación total. Luego tenemos videos, por favor, parte del material complementario. Para cada día, en lo posible, si pueden hoy o hasta mañana, les he dejado un par de, en este caso, 3 videos para este día, que son cortitos, y para el día 24, que es el viernes, otros 3 videos, 4 creo, y esos son los videos para la primera semana. Luego tenemos material complementario, que sí es importante. Yo voy a hacer mucha referencia a algún material complementario que tienen acá. Básicamente lo que tienen es algo de la normativa del mercado de valores. Por ejemplo, tenemos esta ley 1834, que es la ley del mercado de valores, que yo les recomiendo que le den una leída. En cuanto a normativa, también tenemos el reglamento a la ley del mercado de valores. Tenemos el reglamento interno de registro de operaciones de la bolsa. Y finalmente tenemos el libro 7 de la recopilación de normas para el mercado de valores, que es el reglamento de calificación de riesgo. Y he puesto igual algunos documentos que pueden ser algunos ejemplos de títulos valores, algunos ejemplos de prospectos de emisión, que los vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Entonces, ese es el material que se ha colgado para la primera semana. En referencia a la bibliografía, que es un tema importante,
yo les diría que lo más importante es básicamente este material obligatorio que ustedes tienen acá, que se lo pueden descargar, que básicamente es la presentación. Sin embargo, la presentación no es tan extensa. Ustedes se van a dar cuenta que no hay muchos conceptos, no hay muchas definiciones, y eso básicamente va a ser desarrollado en clases. Yo les diría que de lo que está en la presentación, está básicamente un 30%, exageradamente 35% del material. Entonces, yo les aconsejo fuertemente que tomen apuntes, tomen buenos apuntes a medida que vayamos desarrollando el material, y si ustedes tienen buenos apuntes, entonces van a poder dar una buena evaluación. ¿Ok? De todas formas, igual como ayuda, tal vez si les sirve el material, las clases están siendo grabadas, entonces igual las pueden volver a escuchar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, ahora estoy compartiendo mi pantalla de la presentación. Yo quisiera que me digan si la pueden visualizar. Sí, Lisa, se ve. ¿Se ve en pantalla completa o ven dos pantallitas? Dos pantallas. Dos pantallas. Ya. Entonces, ¿ahora sí? Sí, Lisa, se ve. Bien. Entonces, como les decía, bueno, he sido invitado para dar este módulo 9 acerca del mercado de valores. Entiendo que ustedes están en un diplomado de banca y finanzas. Me imagino que ya es de los últimos módulos que están pasando para la conclusión del diplomado, ¿verdad? Bueno, ahí está mi nombre. Tienen mi correo electrónico por si tuviesen cualquier duda, consulta. Y este es el temario, esta es la agenda que yo tengo preparada para el módulo. Esto es lo que va a abarcar el módulo. Vamos a empezar con una pequeña introducción hablando de lo que es el sistema financiero. Vamos a ver acá los componentes que tiene un sistema financiero. Vamos a hablar a grandes rasgos de los tres componentes que tiene un sistema financiero, y vamos a ver que vamos a ir de un concepto muy global para aterrizar a lo que es básicamente el mercado de valores dentro del sistema financiero. Luego vamos a hablar de lo que es la intermediación financiera. Aquí vamos a ver que existen dos tipos de intermediación, que lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, tratándose de que es un curso de mercado de valores, tenemos que ver la definición de lo que es un valor, título valor. Y eso, digamos, como parte introductoria. Después vamos a entrar ya de lleno al módulo, donde vamos a ver los participantes del mercado de valores, uno por uno en extenso, ¿sí? Vamos a hacer un hincapié en un punto importante hablando de la Bolsa Boliviana de Valores. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los mecanismos de negociación que existen en bolsa, los tipos de operaciones, las modalidades de subasta, etcétera, etcétera. Finalmente, bueno, antes de finalizar el módulo, vamos a hablar rápidamente de lo que es el financiamiento a través del mercado de valores. Esto muy rápido porque hablar de financiamiento a través del mercado es extenderse en un módulo aparte. No voy a poder desarrollar mucho acá porque esto es muy extenso, así que solamente les voy a dar algunos lineamientos. Y finalmente vamos a concluir con algunas ideas centrales, algunas conclusiones acerca de lo que es el mercado de valores en Bolivia.
vamos a ver en cada uno de los puntos que vayamos desarrollando también que vamos a ir lanzando algunas cifras, ¿sí? Vamos a hacer pequeños análisis a medida que vayamos viendo ciertos puntos de cómo está nuestro mercado de valores en la actualidad. He tratado de hacer la presentación lo más actual posible. En algunos casos tenemos, bueno, en casi todos los casos tenemos datos a mayo de este año. Y en algunos que la información todavía no está disponible, la tenemos a abril. ¿Ven? Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, vayamos empezando a desarrollar el módulo hablando del sistema financiero. Cuando hablamos de un sistema financiero, yo, bueno, les pregunto para empezar, ¿qué es un sistema? ¿No? ¿Alguien me puede decir? Eso seguramente lo han visto con seguridad en la universidad. ¿Alguien me puede decir qué es un sistema? Un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Exactamente. Es un conjunto de partes, de elementos que se interrelacionan entre sí, ¿verdad? Y ahí, digamos, para completar la definición, podemos decir que tienen un objetivo en común. ¿Ok? Entonces, recapitulando, podemos decir que un sistema es un conjunto de partes, de elementos que interactúan, que se interrelacionan entre sí para lograr un objetivo en común. Entonces, cuando hablamos de un sistema financiero, lo propio. Tenemos algunos elementos, ¿sí? Algunos elementos que interactúan entre sí. ¿Cuáles son esos elementos? Cuando hablamos de un sistema financiero, tenemos que visualizar que un sistema financiero, cualquier sistema financiero, está compuesto por tres componentes. ¿Sí? Tres componentes. Para empezar, tenemos a los mercados financieros. ¿Sí? Los mercados financieros. Luego tenemos que hablar de los activos financieros. Los activos financieros. Y finalmente, de los intermediarios financieros. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista, señores, que cualquier sistema financiero tiene tres componentes. Los mercados financieros, los activos financieros y los intermediarios financieros. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es desarrollar uno a uno estos componentes. Cuando hablamos de mercados financieros, en general, cuando hablamos de un mercado, ¿qué podemos decir? Antes de enfocarnos a lo que es un mercado financiero. Entonces, si alguien me puede decir qué es un mercado como tal. Es un espacio en el que se intercambian bienes y servicios. Muy bien. Olivia, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Es un espacio, dice Olivia, donde se intercambian bienes o servicios, ¿no? Tal vez para ampliar un poquito esta definición podemos decir es un espacio que reúne, bueno, es un espacio que puede ser un espacio físico, ¿sí? Puede ser también un espacio virtual, el cual reúne tanto a oferentes como demandantes para intercambiar bienes y o servicios. Esa es la definición de un mercado. ¿No, no es cierto? Pero cuando hablamos ya de un mercado financiero, señores, tenemos que ya puntualizar algunos conceptos. Cuando hablamos de un mercado financiero, estamos refiriéndonos a que es un espacio económico que reúne a oferentes. ¿Quiénes son los oferentes?
son aquellas entidades, personas que tienen excedentes de recursos, ¿no? Son los agentes superavitarios o entidades superavitarias. Por un lado, y por el otro lado reúne a demandantes. Los demandantes en general son las entidades o las personas deficitarias de recursos. ¿Sí? Entonces reúne tanto oferentes como demandantes de recursos. Dice, representados a estos últimos, es decir, a los demandantes, por medio de instrumentos financieros, llámese títulos valores o papeles financieros. ¿Ok? Entonces, resumiendo la idea, podemos decir que un mercado financiero es un espacio económico. Este espacio económico, como les decía, puede ser un espacio físico, un espacio virtual, que por un lado reúne a los oferentes, que en el ámbito financiero son los agentes superavitarios, es decir, aquellos agentes que tienen excedentes de recursos, y por el otro lado reúne a los demandantes de recursos o agentes deficitarios, es decir, aquellos de agentes que necesitan recursos. ¿Sí? Estos se reúnen en los mercados y interactúan a través de instrumentos financieros. Los instrumentos financieros pueden ser, hablando de manera general, por decir, una caja de ahorros, un depósito a plazo fijo, cualquier título o valor, puede ser un bono, una acción, etc. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Licenciado, los oferentes vendrían a ser los bancos, los demandantes, los prestatarios, ¿sí? ¿O estoy equivocada? Sí. Vamos a ver más adelante los esquemas cuando hablemos ya de intermediarios. Pero sí, tú bien lo has dicho, que los oferentes de recursos, en un esquema tradicional, digamos, de banca, son las entidades financieras en general. Pueden ser un banco, puede ser una entidad financiera de vivienda, puede ser una mutual, aunque ya no hay mutuales, ¿no? Son entidades financieras de vivienda, una cooperativa, ¿sí? Que son agentes que canalizan estos recursos superavitarios. Los demandantes pueden ser los prestatarios, ¿no? Las personas que demandan recursos y acuden a estas entidades para solicitar recursos. Eso hablando en términos generales, digamos, de un modelo de banca tradicional. Cuando vayamos a ver nuestro módulo que nos interesa y hablemos de mercado de valores, es un poquito diferente. Cuando hablamos de oferentes, seguimos hablando de entidades superavitarias, pero ya no estamos hablando de estas entidades financieras, sino estamos hablando de los inversionistas. ¿Sí? Inversionistas. Y cuando hablamos de demandantes de recursos, estamos hablando sobre todo de las empresas que deciden acudir al mercado de valores y financiarse a través de la emisión de algún título o valor. Vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Pero sí has dado un buen ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los mercados financieros? Las funciones de los mercados financieros principalmente son establecer los mecanismos que posibilitan el contacto entre los participantes de la negociación. Establece los mecanismos. Los mecanismos. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del mercado de valores, que vamos a hablar más adelante, ¿cuáles son los mecanismos que posibilitan el contacto entre los participantes, es decir, entre los oferentes y los demandantes? ¿Alguien me da un ejemplo de mercado de valores?
Las bolsas de valores, ¿no? Las bolsas de valores lo que hacen es ofrecer esos mecanismos, esas plataformas, los medios para que interactúen tanto la oferta como la demanda. ¿Sí? Esa es una de sus funciones. Otra es la fijación de precios de los productos financieros en función de su oferta y su demanda. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de un mecanismo de fijación de precios cuando hablamos, por ejemplo, de la banca tradicional? Estaríamos hablando de las tasas que son reguladas. Así es, un mecanismo perfecto, digamos, de fijación de precios, cuando hablamos, por ejemplo, de la otorgación de un crédito, está determinado por la tasa de interés de un crédito, puede ser un crédito de vivienda, un crédito de consumo, ¿verdad? Entonces, implícitamente, ese precio está determinado por una tasa de interés. Cuando hablamos, por ejemplo, de un producto financiero, por ejemplo, una caja de ahorros o un depósito a plazo fijo, también un depósito a plazo fijo, por ejemplo, está determinado por su tasa de interés, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, es un mecanismo de fijación de precios también. Y otra de las funciones de los mercados financieros es el de proporcionar la liquidez a los activos financieros. La liquidez. En el caso, por ejemplo, cuando hablemos más adelante del mercado de valores, si un inversionista decide liquidar una inversión, puede ser, digamos, una posición de bonos, de acciones, qué sé yo, tiene un mercado, está materializado a través de una bolsa de valores, en el cual puede acudir y hacer líquida esa inversión. ¿Alguien me pone algún ejemplo de cómo se puede proporcionar liquidez en un mercado de banca tradicional, por ejemplo? Los créditos, ¿En qué sentido? en el préstamo de recursos para capital de operaciones o capital de inversiones, por ejemplo. Sí, podría ser, digamos, desde un punto de vista del producto, digamos, que puede ser un crédito. Naturalmente, un crédito otorga la liquidez necesaria para quien lo está solicitando. Desde otro punto de vista, digamos, desde el punto de vista de las captaciones. ¿Cuáles son las captaciones de los bancos? Ustedes saben mejor que yo eso. Las cuentas de ahorro, los DPFs. Las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, los Cuentas depósitos a plazo fijo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes pueden materializar en efectivo, por ejemplo, un depósito a plazo fijo? ¿Alguien tiene alguna idea? Al término del contrato, tal vez con el cobro de los intereses. Sí, ese es un mecanismo natural, ¿no es cierto? Al vencimiento del DPF, por ejemplo, el cliente va a la entidad financiera para cobrar su capital más sus intereses. Pero pónganse el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes tienen un cliente que realizó la apertura de un depósito a plazo fijo a 3 años plazo?
bajo determinadas condiciones, ¿sí? Y el cliente, transcurrido un año, acude a la entidad financiera para poder redimir anticipadamente o vencer anticipadamente el depósito a plazo fijo. ¿Se puede? Puede, vendiendo el DPF tal vez en la bolsa. Tiene Fija. dos alternativas ahí, ¿no? Una, bueno, y esto si quieren se pueden anotar, también se les puede servir. El reglamento de DPFs nos dice que aquellos DPFs que tienen plazos mayores a un año, estamos hablando plazos mayores a 360 días, no pueden ser redimidos por el banco. Es decir, en otras palabras, el banco no tiene la obligación de devolver al cliente el capital más los intereses. Sin embargo, tiene una salida, ¿no? Que la voy a explicar más adelante. Aquellos depósitos a plazo fijo que tienen plazos menores a un año, entonces el banco tiene la obligación de cancelar anticipadamente el depósito a plazo fijo, es decir, devolverlo al cliente, dependiendo del contrato. Algunas veces existen penalidades, en otras no, pero al cliente se le devuelve al menos su capital. ¿Qué pasa en el ejemplo que les estaba dando de aquellos depósitos a plazo fijo que tienen plazos mayores a un año? Por ejemplo, ese DPF que les puse como ejemplo de 3 años plazo. Y al cabo de un año, el cliente va a la entidad financiera y decide, bueno, necesita por alguna emergencia, alguna contingencia que tenga, recuperar su capital. Entonces, la entidad financiera se puede amparar en el reglamento y le puede decir, lo siento, no puedo devolverle la liquidez o su capital, tendrá que esperar, ¿no? Pues una respuesta, digamos, muy tajante del banco. Otros bancos pueden decirle, mire, no se puede, pero podríamos sacar un crédito con cargo, con cuenta, con garantía de su depósito a plazo fijo, y ahí usted tiene la liquidez, qué sé yo, ¿no? Ahí se dan forma algunos bancos. Y otros, en definitiva, lo que pueden hacer es, como decía su compañera, negociar los DPFs en un mercado secundario, que puede ser una bolsa de valores. Pues lo que hacen es derivar el caso a una agencia de bolsa, ¿no es cierto? Una de las 12 agencias de bolsa que existen en el mercado, para que estas agencias de bolsa les hagan una cotización y que puedan negociar el DPF en un mercado secundario, ¿no? Condiciones de mercado. Entonces, sí existe esa salida. Entonces, recapitulando el ejemplo, existen, dentro de las funciones de los mercados financieros, existen las formas para proporcionar la liquidez necesaria a los activos financieros. ¿Ok? A través de los mercados, naturalmente. Y, finalmente, otra de las funciones está la de reducir los costes de intermediación. Reducir los costes de intermediación. Voy a poner acá un ejemplo muy, digamos, muy poco de la vida real, pero sirve para ejemplificar este tema de los costes de intermediación. Imagínense un mundo donde donde no hay bancos, no hay entidades financieras que vayan a otorgar préstamos, ¿sí? No existen los intermediarios financieros. Entonces, ustedes tienen una idea de negocio que es brillante, ¿ya? Se les ha ocurrido algo y piensan que puede ser algo que va a revolucionar el mercado. Sin embargo, como todo emprendedor, puede darse el caso de que no cuenten con los recursos para llevar a cabo su proyecto. ¿Sí? Entonces, quédense con esa idea. Ustedes tienen una idea muy buena que la quieren implementar a través de un emprendimiento. Sin embargo, las fuentes de financiamiento son muy limitadas,
no hay entidades financieras. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué harían? Buenas noches, licenciado. Buscar financiadores al proyecto. ¿Cómo cuáles? Eh, podemos, no sé, bueno, es una idea, tal vez me puedo equivocar, es decir, digamos, si la idea es rentable ponerla en las acciones y se indica que estamos buscando financiadores para un proyecto, no sé, un riego o algo que genere ganancias. Sí, o sea, naturalmente hay que buscar financiamiento, ¿verdad? Pero sabemos que las fuentes de financiamiento son limitadas porque no hay entidades financieras. ¿A quiénes podemos acudir? A los inversionistas poniendo a la venta tal vez acciones o bonos de la empresa. Sí, puede ser. Bueno, lo primero que pueden hacer, y me imagino que hacen muchas personas cuando empiezan proyectos, es acudir a familiares, amigos cercanos, ¿verdad? A tratar de venderles la idea, ¿sí? Puede ser. Puede ser. Muchos son reacios de hacer negocios con la familia y bueno, definitivamente no irán por ese camino, tal vez. De repente algún amigo, pero ¿cuál es el mensaje acá? Si yo ofrezco un proyecto de esta naturaleza que yo sé que puede ir muy bien, al mismo tiempo me doy cuenta que puedo también asumir mucho riesgo, ¿verdad? Entonces, si yo acudo y voy tocando las puertas para obtener financiamiento a familia o amigos o a inversionistas, ¿qué harán los inversionistas? ¿Me darán el crédito? ¿Qué creen? Bueno, primero tendríamos que demostrar que la empresa va a ser rentable o si es algún producto que les interesa a ellos o puede generarles utilidades. Porque en primero los inversionistas van a querer eso, acrecentar los recursos que van a invertir. Así es, ¿no? Y si es un emprendimiento, lo más probable es que los inversionistas también quieran tener un retorno alto, ¿verdad? Porque están asumiendo de repente un riesgo más alto también, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿a qué lleva esto? Imaginemos, volvamos al mundo donde no existen intermediarios. En resumen, los costos de intermediación, en este caso, se elevan un montón, ¿verdad? Porque justamente los fondos, los recursos no están pues disponibles tan fácilmente como en el caso de que existieran intermediarios, ¿verdad? Entonces, justamente, digamos, el ejemplo va en el sentido de que si no hay intermediarios, los costos de intermediación, los costos de otorgar préstamos, se elevan un montón, ¿no? No se olviden que los bancos, las entidades financieras trabajan con el concepto de economías de escala. Tienen ellos mucha gente que está evaluando los créditos, que está haciendo la gestión de cobros y demás, ¿no? Entonces eso les permite también ofrecer tasas de interés más competitivas, ¿no? Entonces, resumiendo la idea y puntualizando el ejemplo, en el caso de las funciones de los mercados financieros, permiten pues reducir los costos de intermediación, ¿no? Reducir los costos de intermediación. Entonces, nuevamente, recapitulando, las funciones de los mercados financieros son establecer aquellos mecanismos para posibilitar el contacto entre la oferta y la demanda, fijación de precios, proporcionar la liquidez de los activos financieros y reducir los costos de intermediación. ¿Alguna pregunta?
¿Hasta acá? Bien. Dicen, disculpe, ¿cuáles son esos costos de intermediación? Bueno, cuando hablamos de costos de intermediación, hablando de un mercado financiero general, digamos, pongamos el ejemplo que acabamos de dar de las entidades financieras, naturalmente están reflejados ¿en qué? En la tasa de interés, en este caso va a ser la tasa de interés activa, ¿verdad? Que es la tasa de interés que la entidad financiera le cobra al usuario. Pueden ser también, hablando de otros costos, los seguros, seguro de desgravamen, seguro contra todo riesgo, incendios, qué sé yo. Y otros más, ¿no? Pues, pueden ser costos de, no sé, pues, de formularios, y algunos otros más que están asociados, por ejemplo, a la otorgación de créditos, ¿no? Pero el más fuerte es el tema de la tasa de interés que se cobra sobre los créditos. Esos son los costos de intermediación inherentes. Gracias, Liz. Bien. Ahora vamos a hablar, seguimos acá hablando de los mercados financieros, ¿sí? Dentro de los 3 componentes del sistema, todavía seguimos hablando de los mercados financieros. Hemos hablado de lo que es un mercado financiero y hemos hablado de las funciones de un mercado financiero. Ahora vamos a hablar de cómo se clasifican los mercados financieros. Es una definición muy clásica, muy académica. Muy académica cuando hablamos de mercados financieros. Y decimos que los mercados financieros pueden clasificarse en 3. Hablamos de un mercado de dinero, un mercado de capitales y finalmente un mercado de derivados. Un mercado de derivados. Cuando hablamos de un mercado de dinero, estamos hablando de un mercado en el cual se negocian instrumentos de corto plazo. ¿Qué es corto plazo para nosotros en el mercado de valores? Son instrumentos de menos de un año o hasta un año. ¿Sí? La característica de este mercado de dinero es que se negocian instrumentos que generalmente son líquidos y también son sustitutos de dinero. Entonces, esas características. Un mercado de dinero es aquel mercado caracterizado porque se negocian instrumentos de corto plazo, es decir, instrumentos de hasta un año plazo. Y generalmente son líquidos. ¿Qué ejemplos podemos mencionar acá? Ejemplos de instrumentos que se negocian en el mercado de dinero. ¿DPFs? Los DPFs, pero menores a un año. ¿Sí? DPFs menores a un año. ¿Qué más? Ejemplo característico de este tipo de mercados son los pagarés. Los pagarés generalmente son instrumentos de corto plazo. ¿Algún otro ejemplo? Licenciado, los fondos SAFI. Los fondos que son administrados por las SAFIs, sí puede ser, dependiendo del fondo, ¿no? Dependiendo del fondo, la característica del fondo. Si son fondos que son de corto plazo, sí. Sí, pero son pocos esos. Otro ¿Eso no entraría más en mercado de capitales? ¿Perdón? ¿Lo de las AFIS no entraría más a mercado de capitales?
Como les decía, depende del fondo. La naturaleza de las SAFIs es que administran fondos y cada fondo tiene una determinada característica o peculiaridad. Y hay algunos fondos que son de corto plazo, fondos de mediano plazo y fondos de largo plazo. En el caso de los fondos de mediano y largo plazo, sí estaría dentro de los mercados de capitales. Pero, claro, respondiendo a tu consulta, claro, los fondos como tal, como característica, digamos, que es administrado por una SAFI, sí es parte de un mercado de capitales o mercado de valores. Pero hablando del instrumento, del fondo específico, si son fondos que son de corto plazo, podríamos hablar que son mercados de dinero, ¿no? Porque este tipo de fondos generalmente se asocian, generalmente no es la definición correcta, pero se asocian a cajas de ahorro, digamos, muy parecido, ¿no? Donde uno tiene, por decir, retiros ilimitados. Entonces, es básicamente un sustituto, digamos, de una caja de ahorro, por ejemplo. Otro tipo de ejemplo que podemos mencionar acá, cuando hablamos de mercado de dinero, son las operaciones de reporto. ¿Ya? Operaciones de reporto, que de momento créanme que existen las operaciones de reporto. Las voy a explicar más adelante. Tengo una lámina específica para hablar de lo que es el reporto. De hecho, es uno de los tipos de operaciones que existen en bolsa. Pero la característica de las operaciones de reporto es que son operaciones de corto plazo, que son hasta 45 días. Hasta 45 días. Esos ejemplos, digamos, más característicos cuando hablamos de mercado de dinero. ¿Y los Después, certificados del BCB para controlar la masa de dinero en la economía, Licey? sí, también podemos mencionarlo como ejemplo. Tenemos acá las letras del BCB, certificados de depósito también del BCB, que son títulos que no se encuentra mucho, pero existen. Sí, es un buen ejemplo. Las letras son instrumentos de corto plazo. Sí, es un buen Las ejemplo. operaciones de compra y venta igual, ¿verdad? Depende de qué tipo de instrumentos. En las que son de renta fija, de reporto, y las que son de compra y venta. Es que ahorita no confundamos con los tipos de operaciones versus los instrumentos que se negocian dentro de ese tipo de operaciones, ¿no? En una operación de compra y venta de valores, pueden negociarse instrumentos de corto plazo o de largo o mediano plazo. Pero cuando hablamos específicamente de las operaciones de reporto, sí o sí tiene una característica de corto plazo, porque todas las operaciones que se negocian en el reporto son operaciones que van de 1 hasta 45 días. Entonces, por eso la puse acá en las operaciones de reporto. ¿Ok? Después tenemos otra clasificación que es el mercado de capitales. La característica de este mercado es que se negocian instrumentos de largo plazo. De largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Para nosotros, que son mayores a un año, ¿no? También incluye la categoría de mediano plazo. Y las condiciones y variables están en función a su liquidez. Generalmente, este tipo de instrumentos tienen un componente mayor de riesgo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de mercado de capitales, estamos hablando de aquellos instrumentos que se negocian que tienen plazos mayores a un año. ¿De qué tipo de instrumentos estamos hablando? Tenemos DPFs que son mayores a un año plazo, DPFs mayores a un año. Otro ejemplo característico de este tipo de mercados, los bonos. Tenemos también los valores de titularización. Valores de titularización de contenido crediticio. Las acciones. Las cuotas de fondos de inversión cerrado.
las cuotas de fondos de inversión cerrados, entre otros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y finalmente, señores, tenemos el mercado de derivados. Un mercado de derivados. La característica de este tipo de mercados es que se negocian contratos de naturaleza financiera con condiciones que se fijan al momento del acuerdo, pero que deben ser ejecutadas en una fecha específica o en un intervalo de tiempo definido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Repito, un mercado de derivados es aquel mercado en el que se negocian contratos de naturaleza financiera, en las cuales las condiciones se fijan ahora o en el momento del acuerdo y que deben ser ejecutadas en una fecha futura. En un mercado de derivados, lo que se negocian, lógicamente, son instrumentos derivados. Instrumentos derivados. ¿Qué es un instrumento derivado? Un instrumento derivado es un contrato en los cuales las partes se comprometen a comprar o vender en una fecha futura un determinado activo a un valor que se fija al momento de su negociación. Repito, un instrumento derivado es un contrato en el cual las partes se comprometen a comprar o vender en una fecha futura un determinado activo a un valor que se fija al momento de la negociación. Entonces, cuando hablamos de instrumentos derivados, siempre hacemos referencia a que el valor que se negocia depende del precio de un activo, siempre, del precio de un activo. Y ese activo lo denominamos en finanzas activo subyacente. Hay muchos términos que de repente no son muy familiares para ustedes, pero quédense con la idea de que un mercado de derivados es un mercado en el que se negocian activos de toda índole con condiciones que se fijan hoy y que deben ser ejecutadas en el futuro. ¿Sí? Esa es la definición más genérica. Cuando hablamos de activos, mercado de derivados, perdón, tenemos que hacer referencia. Perdón, un segundito, voy a escribir acá. Cuando hablamos de mercado de derivados, decimos que se negocian cuatro tipos de instrumentos. ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea o ha visto en la universidad? Licenciado, yo me acuerdo de tres: los forwards, los futuros y los swaps. Muy bien. Te faltó un hito más, que son las opciones. ¿Las qué, perdón? Las opciones. Las options. Voy a escribir acá para que tenga más campo ya, pero no necesariamente hace referencia al mercado de capitales, sino al mercado de derivados. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar rápidamente los conceptos. Los forwards los futuros, swaps y ¿se lee lo que escribo? Perdón. No les pregunto eso.
Sí, sí, licenciado, se lee. ¿Sí? Y las opciones. Entonces, en un mercado de derivados, noten que se negocian cuatro tipos de derivados. Los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. ¿Qué es un forward? ¿Qué es un forward? ¿Alguien sabe? Es un contrato a corto plazo. Pues no es un contrato a plazo en el que se negocia un activo financiero, fijando el precio hoy con el compromiso de venderlo en el futuro. Pero este forward tiene la característica de que si el precio que se ha acordado hoy, pongamos de 100 bolivianos, pero para el futuro, o sea, para la fecha en que lo voy a comprar, lastimosamente forward ha subido a 150, va a ser una ganancia para el comprador porque estaría teniendo una ganancia de 50 bolivianos y el vendedor una pérdida de 50 bolivianos. Esa sería prácticamente la característica de un forward. Muy bien, excelente, Olivia. Se nota que estás al tanto. Sí, bueno, voy a primero dar la definición de lo que es un forward. Es un contrato entre dos partes. ¿Sí? En esencia es un contrato entre dos partes, ya sea para comprar o para vender un activo en una fecha futura. ¿Sí? Repito, es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio que se pacta en el presente. Déjenme, voy a robarles un espacio acá para dar las características de los forwards. ¿Sí? Entonces, como les decía, es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio pactado en el presente. Sin embargo, los forwards tienen ciertas características. ¿Cuáles son las características de los forwards? Para empezar, un forward es un contrato OTC. Un contrato OTC significa que es un contrato over the counter. Over the counter, nosotros utilizamos este término para hacer referencia a que es un contrato extra bursátil, extra bolsa. Es un contrato entre partes exclusivamente. De hecho, ustedes realizan forwards sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Pónganse el caso, me imagino que hay muchas personas que acá trabajan en en alguna fuente laboral y puede ser que tengan una persona, una compañera de trabajo o alguna persona que va a dejarles mercadería, por ejemplo. Y les dice, ok, llévate este producto, no me pagas ahora y me pagas de aquí a 2 semanas y me pagas en 2 cuotas. Implícitamente, señores, ese es un forward. Ustedes están haciendo un pacto con otra persona, ¿sí? Para comprar o vender algún producto con condiciones que se van a fijar ahora y que se van a ejecutar en el futuro. ¿Sí? Eso es un forward. Están haciendo un pacto. Pero, como les decía, una de las características importantes del forward es que es over the counter, es decir, es un contrato extra bolsa, porque lo están haciendo de forma verbal con otra persona, no lo están haciendo en un mercado organizado. Sin darse cuenta, están haciendo un forward. Otra característica importante de los forwards, señores, ¿quién me puede decir? Ya con esas características previas que les di. Son contratos que están hechos a medida, ¿sí? Lo hacen entre partes y son contratos hechos a medida. Muchas veces son de carácter verbal. Otra característica importante de un forward
es que existe riesgo, ¿verdad? ¿Qué tipos de riesgos existen en estos contratos? De incumplimiento. No se garantiza el cumplimiento de lo pactado. No hay Correcto. una... Eso se llama riesgo de contraparte, ¿verdad? Riesgo de contraparte, hay también riesgo de liquidez y riesgo legal, porque, como decía su compañera, no se garantiza el cumplimiento del mismo. Cualquiera de las partes, llegado el momento de la ejecución del contrato, llegada esa fecha futura, cualquiera de las partes se puede echar para atrás, ¿verdad? Entonces, tiene un riesgo de contraparte muy alto. ¿Sí? Entonces, esas son las características de un forward, señores. Esas son las características de un forward. ¿Ok? Son contratos entre dos partes, pero son contratos realizados extra bolsa o over the counter, son contratos hechos a medida y existe un alto riesgo de contraparte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Luego tenemos, señores, los futuros. Licenciado, perdone. En Dígame. este tipo, en los forwards, si se pacta a un plazo futuro, ¿se podría cancelar este plazo antes de lo convenido? ¿Hay la posibilidad? De acuerdo a lo convenido entre partes. Como es un contrato generalmente a medida, si ambas partes están de acuerdo en cancelarlo anticipadamente y bajo ciertas condiciones, lo pueden hacer. Ningún problema. Ah, bueno. Luego tenemos los futuros. ¿Sí? Los futuros, que son muy parecidos, señores, a los forwards, pero tienen ciertas diferencias. Pero les digo cuál es el concepto o la definición de lo que es un futuro. Futuro es un contrato negociado en un mercado organizado. Repito, es un contrato negociado en un mercado organizado que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un bien en una fecha futura, con un precio establecido de antemano. Si ustedes se dan cuenta, la definición de lo que es un futuro es muy similar a lo que es un forward, pero hay una diferencia que es importante. ¿Cuál es? Si la han podido notar. Es obligatorio. Que estos contratos sí cotizan en el mercado de valores. En realidad, no me acuerdo quién comentó, ambos contratos son obligatorios de cumplimiento. No es que el forward no es obligatorio, sí también es obligatorio. Ambos contratos. ¿Es un contrato más formal? Sí, es un contrato más formal. ¿Por qué? Porque se negocian en mercados organizados. ¿Qué significa que se negocia en un mercado organizado? Que se negocia en una bolsa. Entonces, hay bolsas específicas de derivados donde se negocian futuros. Ustedes pueden googlear un poco y van a ver que hay futuros de la soya, futuros del café, futuros del oro, futuros de divisas, un montón de activos subyacentes. ¿Sí? Se negocian en mercados organizados. Es una de las características más importantes. Otra característica importante es que se negocian en contratos que son contratos estándar. Es decir, son contratos ya hechos bajo ciertos parámetros, bajo ciertos criterios. A diferencia de los forwards, como ya hemos visto, que eran contratos hechos a medida, ¿no? Entonces, cuando uno entra a un contrato futuro, por ejemplo, para petróleo o algún commodity específico, tiene que entrar bajo ciertos criterios, ¿ya? Que ya están definidos a través de las bolsas.
Otra característica importante de este tipo de derivados es que tenemos un riesgo de crédito, o también llamado riesgo de contraparte, que es bajo, ¿no? El riesgo de contraparte es bajo, a diferencia de los forwards, donde las partes se podían echar para atrás. En el caso de los futuros, como estamos negociando ya en una bolsa organizada, un mercado serio, entonces este riesgo tiende a mitigar. Y finalmente, son contratos que son simétricos. Son contratos simétricos. ¿Qué significa el término de la simetría? En el ejemplo que daba su compañera, si uno pacta la compra o venta de un determinado bien, voy a replicar el ejemplo de su compañera, a 100 bolivianos. Si uno pacta la compra de un determinado bien a 100 bolivianos de aquí a 3 meses, y al cabo de los 3 meses, ese producto en el mercado está en 150 bolivianos, eso implica que el comprador está haciendo una ganancia de 50 bolivianos al comprar un bien que en el mercado está en 150, pero lo está comprando en 100 bolivianos. Al contrario, el vendedor está perdiendo ¿cuánto? 50. 50 bolivianos, porque está vendiendo algo en 100 que lo podría vender tranquilamente en ese momento en 150. A eso se refiere la simetría, son contratos simétricos, porque lo que uno está ganando, otro está perdiendo. ¿Sí? Otro está perdiendo. Ese es un futuro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, Licenciada, disculpe, ¿algún ejemplo práctico en este tipo de instrumento? les he dado ya varios. Futuros, por ejemplo, hay de muchos de los commodities, como por ejemplo del petróleo, del gas, hay futuros y hablando de productos más de carácter agrícola, por decir, futuros de la soya, futuros del café, hablando ya de productos más financieros, futuros de monedas, de divisas, ¿no? De hecho, tenemos, como comentario, en nuestro mercado de valores no tenemos un mercado de derivados desarrollado todavía, ¿sí? Pero muy lejos tenemos en Chile o en la Argentina ya tenemos derivados que se negocian. Si ustedes googlean un poquito y ponen derivados de futuros de commodities, van a encontrar un montón de ejemplos, ¿no? O sea, los ejemplos existen, funcionan, pero lastimosamente en nuestro mercado no se los negocian todavía. No tenemos un mercado de derivados desarrollado. ¿Ya? Está bien, gracias, licenciada. Luego tenemos otro derivado que se negocia en este tipo de mercados, que son los swaps. Swap. ¿Qué significa swap en inglés? Swap, swapear, swap es intercambio, ¿no? Intercambiar. Un swap, señores, un swap es un acuerdo entre dos partes. Un swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de caja futuros. Para intercambiar flujos de caja futuros.
¿Ya? La característica de este tipo de instrumentos es que se intercambian flujos futuros. Flujos futuros. Perdón, flujos de caja futuros. El swap más común que tenemos, digamos, como ejemplo, es el swap IRS, que es el interest, es el swap de tasa de interés. Interest rate swap. Es el swap de tasa de interés, llamado también el swap plain vanilla. Es el swap más común. El swap, el IRS o el swap de tasa de interés, lo que hace es intercambiar flujos fijos versus flujos con tasa fija versus flujos con tasa de interés variable. Repito, el swap de tasa de interés lo que hace es intercambiar flujos de caja con tasa de interés fija versus flujos de interés con tasa variable o tasa flotante. Muchas de las referencias para utilizar tasas flotantes en este tipo de swap básicamente hacen referencia para utilizar una tasa de interés flotante o una tasa de interés variable, utilizan la tasa LIBOR. ¿Alguien sabe qué es la tasa LIBOR? La tasa LIBOR. La tasa LIBOR hace referencia a sus siglas en inglés. London Interbank Offered Rate. London. Si es una tasa que se oferta, es una tasa de intercambio que se oferta en Londres. En realidad nació como una tasa en la cual los bancos londinenses se prestaban unos a otros. Pero después fue una tasa que se fue adquiriendo ya de forma mundial, ¿no? Y se fue adquiriendo, digamos, su fama, su prestigio ya como una tasa variable. Y ya la adoptaron muchos mercados financieros. Entonces, esa tasa de interés que hacemos referencia en el swap, donde se intercambian flujos con tasa variable, utilizan para esa tasa variable la tasa LIBOR. ¿Sí? Es una tasa interbancaria en la cual unos bancos se prestan de otros. No necesariamente en Londres. Ok, ese es el swap. Intercambia flujos básicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, finalmente tenemos a las opciones. Options, llamadas en inglés. Las opciones. ¿Qué es una opción? Las opciones son instrumentos financieros que entregan el derecho, son instrumentos financieros que entregan el derecho, más no la obligación, de entrar en una operación sobre un activo subyacente. En otras palabras, el tenedor de la opción no tiene que ejercer su derecho por obligación. En otras palabras, el tenedor de la opción no tiene que ejercer su derecho por obligación, como ocurre en el forward o el futuro.
como ocurre en el forward o el futuro. ¿Cuáles son las características de las opciones? Una opción tiene un costo. Tiene un costo. Este costo se denomina la prima. ¿Sí? Tiene un costo. ¿Notan la diferencia entre una opción y un futuro? ¿Notan la diferencia entre una opción y un futuro? ¿Sí? ¿Alguien puede notar la diferencia? En el caso de las opciones, uno no está obligado, obviamente si adquiero la opción, no está obligado a ejecutar esa compra o esa venta, porque justamente tengo la opción de hacerlo o no. Pero yo para tener esa opción tengo que pagar una prima, ¿no? Entonces, a diferencia de los forwards o los futuros, las opciones son costosas. ¿Sí? Justamente porque me da el derecho de ejercer o no la opción. En cambio, en el caso de los forwards y futuros, yo tengo que ejecutar ya sea la compra o la venta automáticamente. Otra característica que tienen las opciones es que son contratos asimétricos. Asimétricos. ¿Sí? A diferencia de los futuros, ¿se acuerdan que lo que uno perdía, el otro ganaba y viceversa? En el caso de las opciones, existe una asimetría. Es decir, la asimetría implica que las pérdidas pueden acotarse justamente con la opción. Pongamos el ejemplo que habíamos puesto en el caso de su compañera. Se pactó la compra o venta de un determinado activo en un determinado tiempo a un precio de 100 bolivianos. Pero ahora pongamos un aditamento especial. Estás en un mercado de opciones, es decir que el comprador ha adquirido la opción, digamos que le ha costado 5 bolivianos, de ejecutar esa compra o esa venta. Entonces, llega el determinado tiempo, digamos 6 meses, y ese activo en el mercado está en, por decir, 150 bolivianos. Está en 150 bolivianos. ¿Se va a activar la opción o no? ¿Qué pasa si en el mercado ese mismo activo está en 150 bolivianos? El vendedor puede tener la opción de no vender porque estaría perdiendo los 50. En este caso estamos poniendo el ejemplo del comprador. El comprador ha comprado una opción de compra que se llama call, de comprar un determinado activo en un determinado precio. En este caso es 100 bolivianos. ¿El comprador hará uso de su opción? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque Bien. en el mercado ese activo está en 150 y yo activando el uso de la opción voy a comprar algo que está en 150 a 100 bolivianos. ¿Cuánto me estoy ahorrando? Los 50. Los 50 menos el costo de la prima.
que son 5, en el ejemplo. Entonces, estoy ganando, si ustedes quieren, 45, ¿verdad? Pero a diferencia del otro, de los futuros, noten que era simétrico, ¿verdad? Lo que alguien ganaba, el otro estaba perdiendo y viceversa. Si ustedes se dan cuenta, las pérdidas están acotadas, ¿verdad? Justamente por el costo de la prima. ¿Se entiende la diferencia? En las opciones, no estoy obligado, si yo tengo la opción, de ejecutar el contrato, siempre y cuando tenga la opción, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos encontrar opciones de compra, que se denominan opciones call, como también opciones de venta, que se denominan las put. ¿Ya? Bueno, no me voy a extender más. Este tema, señores, de los derivados, es un tema bastante complejo. De hecho, yo cuando hice la maestría lo vi en un semestre entero. Simplemente aquí les estoy dando algunas definiciones, algunas pautas, algunas ideas de lo que es un mercado de derivados y los instrumentos derivados que se negocian en este tipo de mercados. No estoy haciendo referencia a la teoría como tal, porque esto es un tema muy álgido. ¿Ok? También para puntualizar esto, recalcarles que en Bolivia no tenemos todavía un mercado de derivados desarrollado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora tenemos? Perdón. 9. ¿Puedo robarles 5 a 10 minutos más para acabar una idea? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, si no hay más preguntas, esa es la clasificación genérica de los mercados financieros. Como les decía, tenemos el mercado de dinero, el mercado de capitales y el mercado de derivados, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente los tipos de mercados financieros. Los tipos de mercados financieros. Según las fases de negociación, tenemos el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario hace referencia a aquellos valores de empresas que se negocian por primera vez. Son valores que se negocian en bolsas por primera vez. Eso es un mercado primario. Aquellos valores que ya han sido previamente negociados y que se vuelven a negociar, hacemos referencia a lo que es un mercado secundario. Un mercado secundario. ¿Ya? Luego tenemos a los mercados por su organización. Como les había comentado ya, tenemos los mercados que son organizados, por ejemplo, las bolsas de valores, y tenemos mercados over the counter, que son mercados extra bursátiles o fuera de bolsa. Y, por ejemplo, acá tenemos los mercados de los forwards. Bien. Luego tenemos a los mercados según el plazo de la liquidación. Podemos diferenciarlos por mercados spot o al contado o mercados a plazo. ¿Sí? Mercados spot o al contado, como referencia acá a todos aquellos mercados de corto plazo, puede ser también los mercados de dinero, y los mercados a plazo, donde se negocian instrumentos de plazos mayores. Según la certeza de los retornos, tenemos a los mercados de renta fija y los mercados de renta variable. Los mercados de renta fija son aquellos mercados donde se negocian instrumentos los cuales otorgan cierta rentabilidad que es fija y cierta en un determinado momento del tiempo.
Ejemplos de estos mercados de renta fija, podemos mencionar los depósitos a plazo fijo, los bonos, los pagarés, los valores de titularización, bueno, los bonos de toda índole, ¿no? Tenemos bonos corporativos, bonos municipales, bonos bancarios bursátiles, bonos del tesoro, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos los instrumentos de renta variable, en el cual se negocian instrumentos cuya rentabilidad no es fija ni cierta y está en función a los rendimientos que tenga la empresa. Acá, como ejemplos más relevantes, podemos mencionar las acciones, ¿sí? Las acciones y las cuotas de fondos de inversión cerrados. Finalmente, tenemos a los tipos de mercados según el plazo de vigencia de los activos financieros, donde podemos encontrar a los mercados monetarios o de dinero y los mercados de capitales. Los mercados monetarios o de dinero, que ya lo hemos visto, son aquellos mercados en los cuales se negocian instrumentos de corto plazo o menores a un año, y los mercados de capitales, donde se negocian instrumentos que tienen plazos mayores a un año. ¿Ok? Bien, entonces, lo que hemos visto en esta clase, básicamente dentro de lo que es el sistema financiero, es hablar de uno de los componentes de los mercados financieros, que son los mercados financieros. Todo lo que hemos visto en esta clase básicamente ha hecho referencia a los mercados financieros. Mañana vamos a desarrollar los otros dos componentes de los mercados financieros, que son los activos financieros y los intermediarios financieros. Hasta acá, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. ¿Entendió todo o nada? Sí, licenciado, todo estuvo claro. Bien, entonces, conmigo nos veríamos el día de mañana, ¿verdad? A las 7:30. Sí, ¿Sí? sí. Licenciada, muchas gracias. Muy bien.